Hola, muy buen día. Mi nombre es Daniela Helves, soy psicóloga y hago parte del proyecto Cuidar Vidas desde la corporación Anfranc. Esta vez tenemos la oportunidad de abordar aquellos temas que nos es muy difícil trabajarlos o hablarlos en familia. Porque hay temas que nos cuesta trabajar con nuestros hijos, con ellos hablarlos y sacar ese espacio necesario para conversarlo, porque nos cuesta tanto. Resulta que hay que entender que como madres y como padres, muchas de las funciones principales para nuestros hijos e hijas es el cuidado, la creencia responsable, la creencia respetuosa, es entender y reconocer de que la educación es una labor muy importante de nuestro núcleo familiar. Es un compromiso que se lleva día a día. Nunca dejamos de ser madres o nunca dejamos de ser padres. Por otra parte, se debe tener en cuenta que la educación se debe brindar desde que se brinda desde los primeros años de vida, va a marcar las transformaciones de nuestros hijos e hijas. Es decir, va a depender mucho de cómo esta persona sea cuando sea adulto. Hay que tener también, recalcar que no es malo no conocer algún tema, no es que esté mal no poderlo manejar. Lo que a veces sí falla los padres y las madres es en no abordar estos temas cuando no se conocen con una persona que sí sea la idónea, un ejemplo como una persona de la salud, como una persona en educación, etc. Por ende, hay que entender que lo que debemos hacer dentro de este proceso de conocimiento, de adquirir conocimientos, es entender de por qué muchas veces estos temas no se hablan. Entonces, esto tiene que ver con varios factores. Entre estos factores es el factor personal, que a veces tenemos miedo, nos da pena o muchas veces no conocemos la cantidad suficiente de información o la mejor información para podérsela brindar a nuestros hijos e hijas. Otro de los factores por los cuales muchas veces no se habla de estos temas difíciles, entendamos que por temas difíciles pueden ser varios, que para cada persona y para cada familia los temas difíciles pueden variar. Es el tema de los factores culturales. Muchas veces en la cultura en la que nos hemos criado, algunos temas en específico, como la sexualidad, como las drogas, son temas tabú, son temas que nos da miedo tocarlos o decimos, no, es que eso es privado, eso es allá, entonces no se tocan en familia ni se sacan los espacios seguros o de confianza para poderlos conversar. Parte de eso es también considerar el mito de que no se toca el tema, esos temas no, yo no los debo tocar con mis hijos, esto no me toca a mí, esto le toca a la universidad, esto le toca al colegio, esto le toca a la institución tal, a la iglesia. Entonces, son temas que muchas veces se dejan de tocar y se dejan de vincular o generar esos vínculos fuertes para tener una mejor relación en familia. Por otra parte, queremos tener en cuenta que los objetivos de esta clase, los objetivos de trabajar este tema, en primero es reconocer las dificultades que tenemos propiamente cada persona de hablar con nuestros hijos de estos temas. Por otra parte, también es valorar la importancia de conversar con nuestros hijos e hijas con la información suficiente y con la prevención de tener en cuenta unos factores que más adelante les comentaré. Por otra parte, el tercer objetivo es adquirir los elementos básicos y potenciar nuestros propios recursos para poder enfrentar estas conversaciones con nuestros hijos e hijas de la mejor manera, una manera más segura, de más confianza, sin juzgar. Entonces, piénsalo. Por otra parte, estarás preguntándote, bueno, sí, doctora, bueno, sí, profe, pero ¿cómo lo hago? Entonces, te voy a brindar ante esta duda de cómo hacerlo varios factores muy importantes que debes tener en cuenta a la hora de hablar con tus hijos e hijas sobre algunos temas. Entre estos debes tener en cuenta la edad de tus hijos e hijas. No es lo mismo hablar con un niño o una niña de 7, 8 años a un adolescente de 17, 16. No es lo mismo abordar los temas con un niño de 5 años. Entonces, para esto tú puedes acudir a una persona en salud que te pueda brindar la información suficiente. Recuerda, teniendo en cuenta cuál es el tema difícil que tú quieres abordar en tu familia, que no encuentras en este momento las herramientas suficientes para hacerlo. Por otra parte, es importante que tengas en cuenta que los espacios de diálogo deben ser llenos de amor, llenos de comprensión, llenos de tranquilidad. Tienen que ser, como lo he reiterado,
un espacio seguro para que ellos puedan conversar y puedan hablar y sentirse con la comodidad de expresarse, así como tú también te quisieras sentir tranquilo, dispuesto o dispuesta ante estas charlas que a veces se tornan un poco difíciles o pesadas. Por otra parte, es importante resaltar la escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa, es esa capacidad de poder escuchar, pero no solamente tener en cuenta y tomar lo que me es necesario, lo que yo entendí, sino tratar de tener una disposición ante lo que la otra persona me dice, en este caso mis hijos y mis hijas, mis hijos o mis hijas, y poder entender qué es lo que me quieren decir y qué mensaje me quieren compartir. Por otra parte, expresar la incomodidad. Es importante expresar si hay una incomodidad frente a los temas, en especial cuando no se tiene la suficiente información. Ejemplo, si tu hijo o tu hija te hace preguntas sobre el tema de la sexualidad, sobre el tema de las drogas o tiene curiosidad de cualquier otro tema, si tú no tienes la suficiente información, empiezas a divagar, empiezas a inventarte un montón de cosas con tal de no quedar mal con tu hijo o tu hija, lo mejor es decirle, oye, en este momento no tengo la información suficiente, pero podemos buscar una persona que sí nos pueda ayudar con estos temas. Esto nos hace madres y padres muy responsables con la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Por otra parte, la comunicación no verbal. Ten en cuenta que cuando hables con tus hijos y con tus hijas, lo que tú quieras expresarle a ellos y a ellas sea lo mismo que estás tratando de expresar con tu rostro. Entonces, no es lo mismo que si tú le estás expresando cariño, afecto, pues tú te repeles, te sientas como así, no, sí, yo te entiendo. Y uno hacer ese tipo de gestos muchas veces no brindan ese escenario de confianza chévere, bonito, ameno para que el niño o la niña, el adolescente, se pueda expresar de la mejor manera. Entonces, por otra parte, el tema de la privacidad. Es, en estos casos, cuando hablamos de privacidad, queremos decir que lo que tú hables con tu hijo o tu hija, independientemente de la edad, no es para que lo estés diciendo para otros familiares, lo estés diciendo a la iglesia, a otros amigos, amigas, a la vecina, al vecino, al papá, mamá del colegio. No, tratar de que estos temas, independientemente el que sea, y malos difíciles, los podamos conversar de una manera segura, que el niño y la niña o el adolescente se sienta seguro de poder compartir sus cosas, sus emociones, sin que lo juzguen y sin tener que estar pensando, es que si yo le cuento a mi mamá, es que si yo le cuento a mi papá, entonces tal vez va a buscar a mi tía, a mi abuelo, a mi abuela y le va a contar lo que yo le conté y se va a sentir incómodo. ¿Y qué vas a hacer esto? Eso va a ser una consecuencia para que tu hijo y tu hija ya no vuelvan a confiar en ti. Puede ser una de las causas, claro está, puede que pase como puede que no. Por otra parte, es importante que no arriesgues la confianza con tus hijos, ¿sí? Pero siempre tener en cuenta o priorizar la confianza con tus hijos y con tus hijas. No juzgues. Muchas veces, de primera mano, los jóvenes o los niños y las niñas no tienen la capacidad de expresar exactamente lo que quieren, pero lo van a hacer de la mejor manera como ellos lo entiendan. Entonces, no juzgues de primera mano, mamita y papito, sino que tomes lo que ellos quieren decir, trata de indagar a qué se refieren y si no tienes las capacidades, no dudes en pedir ayuda a una persona que pueda abordarte en esos temas. Si el niño quiere preguntar sobre la sexualidad, sobre drogas, sobre salud mental, sobre el tema del comportamiento, de que hay bullying, de que hay todo ese tipo de maltrato dentro de la escuela, lo que sea, pues siempre trata de mostrar una disposición amena, segura, de confianza, de cariño, de que no es que si yo le digo tal cosa a mi mamá o a mi papá me van a regañar. Muy probablemente ese va a ser el pensamiento de muchos de ellos. Entonces trata que cuando hables con ellos, trata de decir, no importa el tema que sea, yo estoy aquí para ayudarte y si yo no puedo, no tengo las capacidades ni la información suficiente, puedo buscar la ayuda de otra persona perfectamente que nos pueda apoyar en estos temas porque yo no cuento con la información o los recursos suficientes. Eso es importante porque nos hace adultos responsables con la gran prioridad, importancia, responsabilidad, que es la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por otra parte, vamos a identificar tanto con tu familia como en este momento también, vas a tomarte en este momento dos cosas. Uno, un tiempo para pensar de qué manera
esos temas difíciles de hablar con tu mamá y con tu papá cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. ¿Cuál era la actitud que tú tenías? ¿Cuáles eran esos temas difíciles para hablar? ¿Por qué tal vez no se daban esos espacios? Entonces empieza a darte un momento, un tiempo y ponte en la posición o en el rol de tu hijo, de tu hija, sea la edad que tenga, y por qué era que esos temas son tan difíciles, o para ti cuál es un tema difícil y que no fuiste capaz de hablarlo con tu mamá, con tu papá, porque tal vez pensabas que te iban a juzgar, porque tal vez pensaban que no te iban a tener la suficiente seriedad o responsabilidad frente al tema, o se te iban a burlar, o se iban a enojar contigo. Entonces, empecemos a pensar en ese momento de cuando tú, niña, niño, cuando eras niño o niña, eh, no eras capaz de manifestar esas situaciones. Entonces, ponernos en el lugar del otro, ponernos en el lugar de nuestros hijos y nuestras hijas para tratar de entender por qué es que pasa esta situación. Por otra parte, vas a tomarte también el tiempo de agarrar un lápiz, color, marcador, lo que tú quieras, y hojas donde vas a plasmar uno a uno los temas que tú consideres que son difíciles de trabajar en familia. Además de esto, vas a analizar de qué manera esto se puede abordar en un diálogo en una cena o en una cena, sacar un espacio para poderlo dialogar. ¿Qué estrategias, qué alternativas tú crees que puedes utilizar para poder abordar estos temas? Ejemplo, te puedo dar, bueno, vamos a hablar sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si ves que es un tema difícil, complejo, que no sabes cómo abordarlo, entonces piensa, bueno, una de las estrategias sería buscar una persona de salud, buscar un psicólogo, una psicóloga, un médico, una médica, enfermera, que me pueda ayudar con esta información para que mi hijo y mi hija tengan el suficiente conocimiento y también sea una situación de prevención ante cualquier situación en la etapa de desarrollo o etapa de la vida en la que se encuentre. Una vez hayas hecho esos ejercicios, quiero que tengas un aviso re importante, ¿sí? Como un ojo, pilas. Es importante entender que la función de formar en valores que tienen los padres y las madres es una de las tareas más complejas. Es verdad que les toca asumir, pero también entender que es muy desafiante, pero también gratificante. ¿Qué quiere decir esto? Que es un reto y que nunca vas a dejar de ser madre, que nunca vas a dejar de ser padre, y es un reto maravilloso que tú asumiste en un momento de tu vida, en una etapa de tu vida, y tienes una responsabilidad muy grande que debes emprender de la mejor manera. Por otra parte, es importante resaltar que la labor de educar, de criar, en este caso, puede parecer ciertos temas van a resultar bastante difíciles, ya sea porque nunca se hablen en las casas, ya sea porque les es difícil poder manifestarlo por los miedos que pueden haber. También es entendible, digamos, la presencia de los mitos culturales que complican el diálogo. Entonces muchas veces no, es que para qué hablo con mi hijo, con mi hija de embarazo, cómo es que llegamos al mundo, si eso es un mito, eso se encarga la educación allá en el colegio, eso se encarga el jardín, eso se encarga la universidad de explicarle a mis hijos y a mis hijas. No, tomémonos como propio la educación de nuestros hijos y nuestras hijas para que no lleguen con vacíos, sino que más bien lo que haga la institución, la educación académica, le complemente muchas de las cosas que ya en casa se han enseñado. Por otra parte, ¿cuáles son los ejemplos de temas que podemos catalogar como difíciles? Entre estos a la sexualidad, que la sexualidad ¿qué abarca? La sexualidad abarca la orientación sexual, las enfermedades, todo el tema de la masturbación. Por otra parte, otros temas de los muy difíciles de abordar pueden ser la drogadicción, las dificultades con el tema de las drogas que tanto abundan y que encontramos adolescentes a veces con tempranas edades en donde empiezan a consumir. Entonces, ¿de qué manera, más allá de un regaño, de llamar la atención, de qué manera podemos abordar?
Por otra parte, también está el duelo y la muerte. Muchas veces es muy difícil abordar estos temas y más cuando en familia fallece alguien, un abuelo, una abuela, los mismos padres, las mismas madres. A veces no tenemos la capacidad de saber cómo asumir. En este caso, puedes pedir ayuda de psicólogos, psicólogas, de personas en salud mental que te puedan brindar más herramientas de cómo sobrellevar tanto esta etapa como para que también lo entiendan. Por otra parte, están los tipos de violencia en los diferentes contextos, como el familiar, el de pareja, el escolar, el social. Entonces, los tipos de violencia muchas veces dificulta que los padres y las madres se puedan comunicar de la mejor manera, porque muchas veces dentro de nuestros entornos familiares están pasando violencias y no sabemos cómo comunicarlo, muchas veces no se logra reconocer o identificar a tiempo. Entonces, para eso también es importante tener en cuenta que hay personas dentro de la salud que pueden ayudar a detectar esto y pueden emprender ayudas, apoyos para poder empezar a trabajar estas dificultades en temas de violencia y poder ejercer dentro de la familia roles donde cada uno se comprometa a evitar este tipo de violencias y asimismo no replicarlas en otros espacios o que otras personas o que seamos vulnerables a que otras personas nos violenten. Otra de los temas difíciles que es de abordar en parte hacia las mujeres es el tema de la menstruación. ¿Por qué? Porque hay mucho tabú, porque hay mucho mito, porque no, es que eso allá simplemente póngase la toalla y ya. No hay un proceso de educación en donde podamos expresar que por qué se sangra, por dónde se sangra y demás. Todo lo que tiene que ver con la parte biológica de este proceso de desarrollo en las mujeres. Y por último, también podemos encontrar el tema de las relaciones interpersonales. Sin embargo, les voy a mostrar otro tipo de temas en los cuales pueden ser muy difíciles. Sin embargo, ve pensando cuáles son esos temas que tú crees que en tu familia son difíciles de hablar. Bueno, continuando con el ejercicio, muchos estarán preguntando, bueno, ¿y si yo llego a hablar con mis hijos de estos temas, será que es que estoy impulsando de manera precoz a mis hijos a experimentar esto, de lo cual me da miedo o no sé hablar o es malo hablarlo? Y resulta que no. Resulta que muchos padres y muchas madres han aprendido que más bien, al contrario, al hablar de estos temas, lo que va a hacer es tener mucha más responsabilidad con la crianza, con la educación. Además de esto, va a ayudar que los hijos y las hijas tengan o puedan desarrollar con ellos la oportunidad de tener un lazo de confianza mucho mayor, porque van a poder decir, bueno, si yo quiero preguntar de esto o si experimenté tal cosa, mi papá y mamá no me van a juzgar, me van a orientar. Bueno, tal vez sí me regañe, pero me va a orientar, me va a escuchar, me va a reprender con amor. Muchas veces caemos en la idea de que la forma de reprender tiene que ser de manera agresiva, violenta, juzgando, señalando. Claro, nos es difícil porque no queremos que nuestros hijos y nuestras hijas anden en malos pasos, con malas personas que influyan en una educación distinta a la que queremos profesarles. Sin embargo, recordemos que cuando educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en valores, también debemos recordar los derechos humanos y que hay temas que son de carácter de derechos humanos que no podemos dejar de tocar, que no podemos dejar de abordar, de trabajar para que ellos realmente conozcan o tengan la suficiente información y las suficientes herramientas que el día de mañana, cuando se presenten ante estas situaciones, tengan las estrategias o lo puedan hacer de la mejor manera o que puedan al menos decirle, papá, mamá, me está pasando esta situación, ¿cómo lo puedo hacer? Y que si tú no tienes la capacidad, lo puedas expresar, hijo o hija, realmente no sé cómo abordar este tema, no sé cómo trabajarlo, cómo tocarlo, así que nos va a tocar pedir ayuda externa. Y está supremamente bien, es la idea, ¿listo? Entonces, una de las ideas que ustedes pueden hacer con sus hijos y con sus hijas, empezar a trabajar el tema de los diálogos de respeto, los espacios seguros en los cuales se puedan sentar algún día, una vez a la semana, durante tanto tiempo y poder conversar de estos temas. Muchas veces nuestros hijos e hijas quieren hablar y quieren hablar de temas que les dificulta, pero como sienten que tal vez no van a ser aceptados, van a ser juzgados, van a ser señalados, no es que Pepita le dijo al papá y a la mamá
que había visto cierta situación en el colegio. Entonces, él, ante esa inseguridad, ante esa curiosidad de no entender qué pasó en esa situación del colegio, pregunta a sus padres y sus padres de una vez generan un espacio de choque. Va a ser muy difícil que luego logre entablar una relación de confianza con sus padres y sus madres para hablar de estos temas. Una de las estrategias que podemos implementar puede ser una bolsa en la cual vamos a sacar cada papelito y en cada papelito va a haber un tema. Aquí se van a abordar ciertos temas, no todos, porque en sus casas deben hacer el ejercicio, o bueno, les recomiendo hacer el ejercicio de poder abordar en familia estos temas. Muchas veces los temas que vamos a hablar que son difíciles de trabajar en familia estamos llenos de prejuicios, de juzgamientos, de señalamientos y no tenemos la suficiente información desde un experto o experta que nos pueda apoyar. Entonces mi recomendación es poder trabajarlo, poder hablarlo, pero si tienen la oportunidad de hablar con otra persona externa que les pueda apoyar y aportar para entender la dificultad en familia de estos temas difíciles de abordar, sería mucho mejor para que ustedes en familia, en su núcleo familiar, cada vez tengan una mejor calidad de vida, una mejor comunicación, que su comunicación sea asertiva, que la forma de expresar sus emociones sea de una mejor calidad cada día y no arremeter en que si no me gusta la forma o no me gusta el tema que quiere entablar, al menos entender por qué quiere trabajar estos temas. Uno de los temas que muchas veces pasa, voy a mezclar acá, uno de los temas difíciles de abordar a veces en esta salud mental. ¿Por qué hablamos de salud mental? Porque muchas veces cuando se presentan dificultades en cuanto a salud mental o nuestros hijos no presentan alguna condición especial, pero sí conocemos o nuestros hijos conocen otros niños, niñas, personas que tienen alguna condición en específico, tendemos a juzgar. Entonces el raro, el malo, la que no sabe ni qué dice, ese niño. Entonces empezamos a juzgar y a señalar. Entonces a veces el tema de salud mental es importante. O a veces, ¿por qué? Porque dentro de nuestras familias se presentan personas que están padeciendo algún tipo de trastorno o alguna dificultad, algún duelo o están pasando por alguna situación difícil y tendemos a señalar. Entonces lo importante es que cuando se hable de salud mental se pueda abordar también una persona como un psicólogo o psicóloga para poder entender por qué en las familias, por ejemplo, cuando los adolescentes están presentando a veces muy rápidamente trastornos como la depresión, la ansiedad, etcétera. O cuando tenemos en familia un niño o niña que presenta algún trastorno de neurodesarrollo, cuando algún niño o niña crece y no se dan cuenta que presenta alguna afectación psicológica y empezamos como a decir, no, es que eso es por ganas de joder, no, es que eso es porque no lo educan bien, porque está mal criado, no. Hay unos aspectos a nivel psicológico que se están evidenciando, pero al no tener la suficiente información y conocimiento, pues cometemos errores. Cometer errores no está mal, pero si tenemos la capacidad y la oportunidad de pronto hablar con una persona externa que nos pueda brindar información suficiente o al menos googlear, al menos preguntarle a otra persona sería fabuloso. Y así empezamos a dejar un poco de lado la estima con la salud mental. Estos temas a veces son difíciles porque hay mucha falta de información. Por otra parte, el tema de las relaciones interpersonales también cuesta a veces mucho. Cuando nuestros hijos e hijas empiezan a conocer amiguitos, amiguitas, están en medio de la escuela, el colegio, cuando están en las secundarias, cuando son adolescentes, a veces las relaciones interpersonales parecen ser muy tóxicas, entonces empezamos a evidenciar la violencia, entonces nos es difícil abordar entre familia esas dificultades de relaciones interpersonales con los niños y las niñas, o cuando hay muchas dificultades familiares violentas y no se es capaz de hablar o al menos de manifestar, no estoy de acuerdo, o oye, no me gusta la manera en cómo regañas a tu hijo, deberías hacerlo de esta forma. Pasan ese tipo de dificultades y a veces en familia no se abordan. Es importante que ante estas situaciones se pueda buscar una persona que pueda lograr intervenir en ese tipo de aspectos. Sin embargo, es muy importante resaltar que las relaciones interpersonales son vitales desde el núcleo familiar
y si no tenemos unas buenas relaciones interpersonales dentro de nuestro núcleo familiar, muy probablemente lo vamos a replicar con otras personas y en otros contextos. Otro de los temas que también es importante son los tipos de violencia. Los tipos de violencia en los diferentes contextos. No solamente hablamos del contexto intrafamiliar, no solamente hablamos del contexto educativo, sino que podemos hablar también de violencia a mujeres, a niños, el maltrato infantil, entender por qué un puño, una bofetada, una nalgada, todo ese tipo son violencias que a veces se naturalizan. Entonces, poder tener la capacidad de los espacios de hablar los tipos de violencia, como lo son el físico, el psicológico, el emocional, que a veces son como dejados a un lado porque naturalizamos en que no, es que le gritó. Claro, un grito es un grito, pero el grito puede generar implicaciones psicológicas donde un niño o una niña haga que se retraiga, que se sienta mal, empieza a afectar su autoestima, empieza a afectar su parte emocional, donde no es capaz de ni siquiera de regular o de identificar las emociones, etc. Es importante abordar en familia los tipos de violencia porque no solamente vamos a mejorar nuestro núcleo familiar, sino que asimismo vamos a prevenir violencias que vengan de parte de otras personas en contextos externos a nuestro hogar. Por otra parte está la pornografía. Pasa que muchas veces se está naturalizando o se naturaliza constantemente el que la pornografía es un material más de lo que ven los adolescentes. Es importante entender que eso es una violencia basada en género, que es una violencia contra la mujer, que hay casos también de violencia contra hombres, sí, pero la gran mayoría son contra las mujeres. Y se está naturalizando el hecho de que los adolescentes, tanto hombres como mujeres, en su mayoría hombres, empiezan a entender o creer que la forma de tener relaciones interpersonales, de relacionarnos con otras personas, es bajo la violencia desde la parte sexual. Lo que hace la pornografía es reforzar la idea de que mi forma de relacionarme en los contextos sexuales va a ser de forma violenta y que eso se disfruta. Entonces hay una asociación entre violencia, relaciones sexuales y también todo el tema de la intimidad. Entonces, ¿qué debemos entender con la pornografía? Que no debemos naturalizarla, que no es normal, no asumir como normal, que porque ya mi hijo es adolescente, entonces lo llevo a donde está un lugar de prostíbulo, donde no son mujeres que se prostituyen, son mujeres prostituidas, y entonces le empiezo a decir que para que empiece a entender cómo relacionarse con una mujer, cómo relacionarse con otra persona, con una pareja, o para que aprenda a tener relaciones íntimas, entonces es la pornografía la ideal. No, es importante entablar en nuestras relaciones familiares que la pornografía es violencia, que la pornografía es mal, que la pornografía me afecta psicológicamente y me hace entender o naturalizar o normalizar y ver como bueno y aceptable las violencias que se viven en el contexto de relaciones íntimas. Entonces, eso es importante abordarlo y ver las implicaciones que causa. Cuando un niño y una niña crece o un adolescente empieza a crecer con la idea de que la pornografía es la forma de educarme, de cómo mi parte sexual y responsabilidad en todo el tema de la sexualidad, entonces empezamos a entender de que es normal asumir golpes, cachetadas, entre otras cosas. ¿Qué pasa cuando los niños, niñas empiezan a creer con esto y que se nota que y empiezan a notar que sus padres y sus madres ven este tipo de cosas? Es importante entender que esto no es bueno, que implica unas transformaciones a nivel psicológico de violencias, de naturalización y que más allá lo que hace es asumir que es normal y que está bien hacer ese tipo de cosas. Entonces, es importante abordarlo en una familia y si es posible con personas del rango de la salud, también sería muy bueno abordarlo. Por otra parte, es importante el tema de los embarazos no deseados. Resulta que además de los embarazos no deseados es hablar de esos embarazos que se producen muchas veces dentro de las relaciones sexuales que se viven desde muy temprana edad, donde hay una falta de información frente a cuáles son los anticonceptivos, hay una falta de información de la parte legal, hay falta de información de cómo es la fecundación, entre otros aspectos. Entonces, cuando hablamos de embarazos no deseados, también estamos previniendo y estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser responsables, a ser autónomos de su cuerpo y a entender de que no estamos
en la capacidad de traer un niño o niña al mundo si tenemos una edad muy temprana en la cual no podemos brindarle las suficientes beneficios y cubrir sus necesidades cuando yo ni siquiera, como adolescente supongamos, no puedo suplir mis propias necesidades. Entonces, cuando hablamos de los embarazos no deseados, también es entender de no romantizar la maternidad como si fuera el fin último de las mujeres y como la autorrealización. Y que también desde la parte legal se debe abordar situaciones como la interrupción voluntaria del embarazo, en donde se habla de todo el tema de la salud mental y otras situaciones que se exponen dentro de la sentencia 355 del 2006. Por otra parte, también están las orientaciones sexuales. Cuando hablamos de todo el tema de la sexualidad, que la tengo por acá, entonces está también el tema de las enfermedades de transmisión sexual. También hablamos de sexualidad. Entonces, dentro de la sexualidad se abordan todo el tema de la orientación sexual, de las enfermedades. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que cuando hablemos de la sexualidad hay que tener en cuenta que desde niños, desde niñas, hay una sexualidad y que hay que prevenir los abusos sexuales, que hay que prevenir el tema de no tratar el tema de la sexualidad como un tabú, sino poder darnos a la oportunidad de hablar de esos temas, de abarcarlos en familia para identificar a tiempo si hay un caso de abuso, un caso de intento de violación, entre otros temas que son bastante complejos. Cuando hablamos de estos temas hay que tener precaución y tener en cuenta los aspectos que les decía anteriormente, que era como el tema de la edad que son los edad que tienen tus hijos y tus hijos, de tener los espacios de diálogo que sean respetuosos, responsables, que sean seguros, de no estar comunicándole a las personas lo que nuestros hijos e hijas nos comentan, sino tratar de brindarles a ellos la seguridad de que si algo está pasando, yo voy a ser esa persona que le ayude a buscar un profesional o a una profesional para que podamos abordar esto en dado caso de una identificación de alguna dificultad en el tema de la sexualidad. Es importante también hablar de ellos el tema de las orientaciones. Cuando hablamos de las orientaciones, no es decirles que está mal si él quiere o se fija él o ella se fija en una persona de su mismo sexo. No, es entender por qué pasa esto, no juzgar, no señalar, ni tampoco obligar a que haga lo que yo quiero que haga. No, de lo contrario, lo que debemos hacer es un acompañamiento. Si eres de las personas que de pronto consideras que es malo ser homosexual, que es homosexual. Ser homosexual es la persona, un hombre que se fija en otro hombre de manera emocional, sentimental, afectiva, como lo que es una mujer que es lesbiana cuando se siente esa atracción, esa emoción, ese sentimiento, ese cariño, ese amor hacia otra mujer, ¿sí? Entre otras orientaciones que existen. Entonces lo importante no es alarmarnos, no es culpar, no es señalar, no es juzgar, sino tratar de trabajar estos temas con personas que nos puedan brindar suficiente información y que entendamos que esto no es una enfermedad, que esto no es algo malo, que esto no nos va a llevar el diablo, sino que simplemente son características de cada persona y debemos respetarlas, comprenderlas y acompañarlas y no señalarlas o juzgarlas. Por otra parte, las enfermedades de transmisión sexual es importante también que podamos hablar de esto, así como los anticonceptivos, para que haya una mayor información en los adolescentes y estén pendientes de que ellos pueden ser víctimas de esto o pueden ser vulnerados o vulneradas de esta forma. En los niños y las niñas también es importante, pero más allá de la GTS, es de la prevención de un abuso, donde le podemos enseñar a nuestros hijos y nuestras hijas que nadie tiene el derecho de tocar su cuerpo, cuáles son las zonas verdes, naranjas y rojas. Las verdes, aquellas partes que se pueden tocar, las rojas son aquellas que no se deben tocar y las partes amarillas donde hay que tener una alerta. Ejemplo, cuando puedas hablar con tus hijos de esto también es importante que si estás con una idea, una leve sospecha de alguna de estas situaciones difíciles, puedes buscar a una persona, médico, médica, enfermero, enfermera o una persona en psicología que te pueda brindar la mayor información y descartar
qué es lo que está pasando con tu hijo y con tu hija cuando son muy pequeños, lo mismo cuando son adolescentes. Sin embargo, siempre tener en cuenta que la culpa no es de tu hijo o de tu hija, siempre va a ser de la otra persona que cause el daño, ya que muchas veces caemos en culpar a nuestros hijos y a nuestras hijas por no avisparse, porque no me habló. Entonces, ¿qué caemos? En juzgar. Entonces, recuerden que siempre una actitud de escucha, una actitud de comprensión y una actitud de no juzgamiento ni señalamiento para que ellos se sientan en confianza y decir, mi mamá y mi papá me escuchan, tal vez me va a regañar un poquito, se va a sentir molesto o molesta, pero sé que me va a ayudar. Entonces hacen lazos de confianza, los cuales les permite a ellos poder tener esa fuerza y de comunicar lo que les está pasando en dado caso que sea algo de vulnerabilidad de sus derechos humanos o de su dignidad humana. Por otra parte, que también es importante trabajar, esto del tema siguiendo el tema de la sexualidad, el tema de la masturbación y el tema de la menstruación. La masturbación es una actividad que pasa normal, naturalmente en todos los seres humanos. Lo que hay que entender es no juzgar ni señalar, ni tampoco obviar o decir, no, es que eso ya es privado de él y ella, yo no voy a meter en eso qué oso, yo qué... No, no se trata de que qué oso, no se trata de como que no, yo que voy a estar violándole la privacidad. No se trata de violar la privacidad, porque eso también está mal. Es poder entablar con nuestros hijos y nuestras hijas una relación y un diálogo de confianza en el cual si tienen dudas sobre este tema podamos hablarles, es decir, mira, es algo muy común dentro del desarrollo, se puede presentar, está mal si tú lo haces tan prolongadamente, te puede pasar eso, te puede pasar lo otro, o si quieres, hablemos con una persona, un médico que nos pueda explicar qué es lo que pasa en medio de este proceso de desarrollo y por qué se presenta. Todo eso es importante y nos hace unos padres y madres mucho más responsables y así nuestros hijos van a decir, mi papá y mi mamá son lo mejor, mi papá y mi mamá son maravillosos porque me están escuchando, porque me quieren enseñar, porque quieren lo mejor para mí. Esto realmente nos hace mejores padres y mejores madres, mucho más responsables, porque recordemos, la educación y la crianza de nuestros hijos es lo más importante y una de las metas es que ellos tengan lo mejor y que esto les permita tener una mejor calidad de vida durante sus años. Y otra de las cosas es el tema de la menstruación. Muchas veces cuando abordamos esos temas con las mujeres, no solamente con las mujeres, allá en un rincón, que nadie sepa, que mi hijo varón no escuche que su hermana está menstruando, no. Es un tema donde todos debemos aprender qué es lo que pasa en estos ciclos, que es un proceso biológico normal, natural, dentro del proceso de desarrollo de las mujeres, que no es algo malo, que no es algo que hay que decirles que da asco, no, sino empezar a contemplar la menstruación como parte y reconocer que la mujer pasa por ese proceso, que eso también ayuda al tema de la gestación, si llega a decidir por ella misma ser madre. Entonces, la menstruación hay que trabajarla de una manera que no se estigmatice, que no sea tabú, que, ay, venga y páseme la toalla, esto, por favor, cómprame unos protectores. No, son cosas que son muy de las mujeres porque tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces es importante comprender y entender que no se debe trabajar como un tabú, un mito, y que solamente le compete a mi hija y le compete a mi mujer, sino que yo como hombre también tenga la capacidad de entender por el proceso que pasa y ser un padre responsable, que si a mi hija le llega a pasar algo o está en medio de una enfermedad o necesita que por favor la auxilie, la lleve a un baño y le pase una toalla y demás, tenga la capacidad de ser responsable y ser muy seria ante la situación y no me burle de ella, no la haga sentir incómoda y demás, porque es un proceso natural y normal dentro del proceso de desarrollo de cada mujer. Entre estos también podemos encontrar el tema de drogadicción que también habíamos hablado antes. Entonces, todos estos temas es importante que los tengas en cuenta para poderlos trabajar, que si no logras tener la suficiente información a la mano, puedas contar con las personas idóneas para que te brinden más información. Por otra parte, quería resaltar que hay que tener en cuenta tres cosas importantes para todo este proceso de hablar los temas difíciles o de abordar los temas difíciles en familia. Entre estas, cuando evitamos hablar ciertos temas, vamos a reforzar la idea de que es un mito, de que es tabú, de que es algo que se tiene que mantener oculto sí o sí, porque es malo, porque no se debe hablar. ¿Y esto qué va a hacer? Vamos a inducir a nuestros hijos a buscar información errónea,
a buscar personas que no los van a asesorar bien, que no nos van a orientar de la mejor manera, sino que les van a ofrecer información falsa que muchas veces pueda perjudicarlos o vulnerarlos a ellos mismos y a ellas mismas. Entonces es ponerlos en riesgo realmente. Entonces, más bien, aceptemos que tal vez no tenemos la información suficiente y buscamos una persona que sea la idónea para que nos ayude y nos resuelva todas nuestras dudas e inquietudes. Por otra parte, segundo, es poder hablar con nuestros hijos, reconocer que es necesario, que se debe hacer, es un proceso que se debe hacer, no solamente con nuestros hijos y nuestras hijas, sino también con nuestro esposo, con nuestra esposa y demás familiares, si es el dado el caso innecesario, o las personas con las que convivimos en nuestra casa, para poder restablecer esos espacios de confianza, de diálogo, esos espacios seguros donde yo digo, bueno, me pasó tal cosa, y eso en cualquier tema, no solamente esos temas difíciles, sino el tema de poder manifestar tranquilamente, mamá, papá, siento que ustedes no me escuchan, o siento que quisiera más tiempo con ustedes, o siento que no pasamos casi tiempo juntos. Muchas veces, hasta por estas cosas, no hay la suficiente seguridad para poderlo manifestar. Entonces empezamos a decir, no, pero es que usted no sé qué, empezamos a juzgar. Entonces la idea no es juzgar ni señalar, sino bueno, ¿por qué tal vez me dice esta cosa? Sentémonos a hablar, hijo, sentémonos a hablar, hija, me preocupa tal situación, me preocupa tal otra, pero siempre desde una disposición de entender, más no de juzgar. Y tercero, tener muy en cuenta, el ojo de esto es que si creemos que necesitamos más información, que si podemos buscarla, pedir ayuda, llamar, escribir un correo por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por cualquier red social, alguna entidad en específico, tengamos la libertad y la confianza de hacerlo y asumir de que no nos las sabemos todas, de que hay cosas que necesitamos preguntar, que hay cosas que pensamos de una forma, pero tal vez esa no es la correcta. Entonces, cuando somos responsables también de que no nos las sabemos todas, también estamos haciendo un muy buen papel como madre y como padre al poder decirle, hijo, hija, esta vez no sé, fallé en que no tengo la suficiente información, me puedo equivocar, pero podemos buscar una persona idónea para esto. Además de esto, luego de que tú ya hayas pensado todos esos temas difíciles entre la familia, puedes agarrar dentro del material que va a ser de apoyo para que tú tengas este tema. Hay una cartelera en donde dice, prefiero no responder, donde otra que dice, buscaría más información y respondería, otra donde dice, podría responderla sin problema, y otra donde dice, le pediría a otro que responda por mí. Dentro del material de las diapositivas vas a encontrar en la diapositiva 10 este ejercicio. La idea es que cuando tú quieras hablar de estos temas, entablarlos en familia, puedas tomar esta cartelerita o esta ficha y empezar a tener en cuenta y ser consciente de que algunas cosas va a ser difícil poderlas hablar porque me incomodan, otras va a ser porque realmente no tengo la suficiente información, o otras va a ser muy fácil porque, oye, tengo la información y te la puedo brindar de la mejor manera. Y la otra es que le pediría a otro que responda por mí. Eso es importante. Esa persona que tú busques, que sea la idónea para que pueda responderle a tu hijo y a tu hija todas esas inquietudes de esos temas difíciles de hablar en familia o hablarlos con tu esposa o tu esposo. Por otra cosa, hay que tener muy presente los valores para los diálogos en familia de estos temas difíciles de abordar, lo que es la confianza, el amor y la comunicación no violenta o la comunicación asertiva. Ahora, muchísimas gracias por toda esta información adquirida. Esos conocimientos son para que los pongamos en práctica. Si tienen dudas, cualquier cosa en un chat, pueden hacer las preguntas. Lo importante es que tengan la mente muy abierta ante este tema, que recuerden que no están solos, que su formación, su trabajo, su labor, su gran labor también como padres y madres que cuidan de hijos e hijas, que cuidan de su esposa, que cuidan de su esposo también porque los aman, siempre recuerden los valores. Una comunicación asertiva, no violenta, confianza y mucho amor en familia. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Disfruten mucho de las relaciones de calidad y las relaciones de oportunidad que se van a empezar a dar con sus hijos y con sus hijas, con sus parejas, con sus familias, al poder entablar de una mejor manera estos diálogos de confianza de los temas que muy pocas veces abordamos.